Bueno, Egunon, buen día. Muchas gracias a todas las personas, colectivos que os habéis acercado a esta rueda de prensa del día de hoy, donde se hace un llamamiento desde SEARE Refuxiatu Ekin y también la coordinadora de ONGs de Euskadi en torno a la situación de El Salvador. Estamos aquí para mostrar nuestra solidaridad con el pueblo salvadoreño, nuestra solidaridad con personas salvadoreñas que residen aquí en Euskadi, y también estamos demandando la necesidad de una implicación social y de las instituciones frente a esta arremetida del régimen de Bukele. Bueno, eskerrik asko, egunon, eskerrik asko denoi ona etortzeagatik, egun honetan, guk garapenerako gobernuz kanpoko koordinakundetik eta baita ere SEARE Refuxiatuekin deialdi hau deitu dugu nolabait El Salvadorrekiko elkartasuna adierazteko, bai? Gaur egunean. Holan, dekogu gure aurrean Zenaida Rodríguez, ¿es? Zenaida Serrano, parkatu. Zenaida Serrano es una defensora ambientalista de El Salvador, está viviendo entre nosotros, aquí en Euskadi, está pidiendo protección internacional, asilo, al igual que Ivania Cruz. Ivania Cruz es abogada de UNIDEC, una organización salvadoreña que trabaja por los derechos del pueblo salvadoreño, y al igual que Zenaida, está aquí entre nosotras para pedir protección internacional, para pedir asilo. Esta rueda de prensa la convocan SEARE Refuxiatuekin y la coordinadora de ONG desde Euskadi, y con la intención de precisamente mostrar solidaridad a ellas en primera instancia, pero también que se convierta en un motivo para avanzar en la necesaria solidaridad con el pueblo salvadoreño, con las instituciones, organizaciones que luchan por los derechos humanos en el país frente a esta arremetida del régimen de Bukele. Eskerrik asko. Bueno, buenos días a todas y todos. Agradecer su presencia, agradecer a la solidaridad vasca, precisamente a las diferentes organizaciones que han estado pendientes de la situación de El Salvador, que hoy estamos pasando por un momento muy difícil para las y los defensores de derechos humanos, pero en general para el pueblo salvadoreño. Yo actualmente me encuentro en un exilio forzado, acogida en un programa de Martín Echea, por las circunstancias de persecución política en mi país, con orden de captura ordenada por el presidente Nayib Bukele. Esto en el contexto de un régimen de excepción, el cual se encuentra vigente y que toda la violación de derechos humanos hizo precisamente que programas como una comitiva de parte del gobierno vasco, SEAR también, y la coordinadora ONG visitara El Salvador en el mes de enero, el cual se reunió con víctimas directas de toda esta situación y que pudieron realizar un informe y una visita oficial. Es la primer comitiva internacional que visita nuestro país. Y eso, obviamente, nosotros agradecemos también el pronunciamiento con la ley de agentes extranjeros, que viene a darle una mordaza a las diferentes instituciones, pero sobre todo viene a perjudicar los programas y proyectos que iban a favor de los más necesitados de nuestro país. Actualmente nosotros también desde el exterior seguimos siendo vocería y pedimos la libertad de diferentes defensores de derechos humanos que han sido capturados, como Fidel Zavala, Raúl López, Alejandro Enríquez, líderes comunitarios, y recientemente un abogado constitucionalista, Enrique Anaya. En este contexto, hoy más que nunca la comunidad internacional debe poner los ojos en El Salvador y ser parte de esa agenda importante sobre esta situación. Agradecemos a la coordinadora, que ha estado muy activa en las diferentes organizaciones en el sentido de tener intervenciones en el Parlamento, y como también esta rueda de prensa con las otras organizaciones que nos siguen dando ese respaldo que es tan importante para nosotras y nosotros. Gracias. Buenos días, mi nombre es Zenaida Serrano, soy parte de un colectivo que se llama Movimiento Unificado Francisco Sánchez Mufras 32 de San Isidro, Cabañas, donde se encuentra la mina El Dorado, y la que el presidente Bukele, a partir del 23 de diciembre de 2024, quiere reabrir para explotar la minería. Y me permito leerles un documento que hemos elaborado y que hemos consensuado con los compas que han quedado en El Salvador resistiendo la embestida del régimen de excepción de Bukele. Un agradecimiento a la solidaridad vasca, a la coordinadora de ONGs Euskadi y al Programa Vasco de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos.
Como ambientalistas defensoras de la tierra y el agua, alertamos y hacemos un llamado a la comunidad internacional y a los medios de prensa para que utilicen todos los recursos a su alcance para frenar el régimen autoritario del presidente Nayib Bukele y exijan a las autoridades salvadoreñas que pongan fin a la persecución y criminalización de quienes defendemos nuestro territorio y los recursos naturales como la tierra y el agua. Que cese la persecución a las organizaciones sociales, comunitarias y ambientales que están siendo sometidas a una vigilancia, monitoreo constante, acoso y espionaje de sus miembros, organizaciones que por años hemos venido proponiendo a los diferentes gobiernos alternativas al extractivismo minero y hemos acompañado a las comunidades en la búsqueda del desarrollo humano sostenible. El Salvador tiene un aproximado de 352 habitantes por kilómetro cuadrado, uno de los más deforestados de la región. Solo el 2% del territorio conserva área forestal. Considerado dependiente de agua, su principal río nace en Guatemala. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 95% del agua está contaminada de regular a pésima, no apta para el consumo humano, lo que nos lleva a una crisis hídrica en relación al acceso de agua en calidad y cantidad. Esta realidad nos presenta altos niveles de vulnerabilidad social y ambiental. Es uno de los países frecuentemente afectados por fenómenos naturales y los graves impactos del cambio climático. El 88.7% del territorio se considera zona de riesgo y sobre esa superficie se asienta el 95.4% de la población, siendo uno de los países más vulnerables del mundo. La situación actual del acceso al agua potable y saneamiento básico en el país se caracteriza por un déficit importante en la cobertura en los últimos años. El país ha experimentado un grave deterioro medioambiental a consecuencia del mal uso y la contaminación impune por parte de las empresas y la industria. Una de las más graves amenazas a la contaminación es la aprobación de la ley que permite la explotación minera, que a solicitud del presidente Nayib Bukele fue aprobada el 23 de diciembre del 2024, porque esta actividad utiliza químicos como el cianuro, arsénico, mercurio, plomo, entre otros, sobre todo porque buena parte de los proyectos mineros están en la zona de recarga hídrica y esto ciertamente a la población sería una muerte lenta a consecuencia de las enfermedades renales y cancerígenas que genera esta actividad. En la actualidad existe una persecución y criminalización a las ambientalistas que nos oponemos a los proyectos extractivos que promueve el presidente. La sumisión del Poder Judicial y el Legislativo ha permitido al gobierno de Bukele construir una arquitectura institucional y normativa diseñada para legalizar el control, la represión y la criminalización de la protesta social, la pobreza y la disidencia. Ahora, amparado en el discurso del combate a la delincuencia, Bukele pretende utilizar esas mismas herramientas para atacar a quienes lo cuestionan o defendemos el territorio a través de procesos opacos y nuevas normativas. Busca consolidar el silencio sistemático de la disidencia. Ante esta situación, como organizaciones sociales y ambientales, mostramos nuestra preocupación por la aprobación de la Ley General de Minería Metálica a solicitud del presidente Nayib Bukele. Ya en 2009, por habernos opuesto a esta actividad, asesinaron a compañeras y compañeros por defender la tierra y oponerse a los proyectos extractivistas. Esta actividad en los países en la región lo que genera es mayor corrupción, violencia, represión y pobreza en las comunidades que viven en las zonas mineras por falta de suelo y agua, que de acuerdo a la información señalada por expertos e informes técnicos oficiales como la evaluación ambiental estratégica, las condiciones sociales, ambientales, climáticas, institucionales y económicas del territorio salvadoreño no hacen viable la industria minera metálica sin riesgos para la salud y la vida de la población salvadoreña y los recursos de los que se abastece, por lo que desde el punto de vista de los derechos humanos, los perjuicios de la contaminación ambiental resultante de la actividad minera se expresan en daños inmediatos en la salud de las personas. Denunciamos las desapariciones y detenciones arbitrarias de las y los ambientalistas que son sometidos a procedimientos judiciales sin garantías procesales y que estamos siendo arrancados de nuestros territorios y obligados a migrar para evitar ser víctimas del terrorismo de Estado que promueve y prevalece en El Salvador. Exigimos la pronta derogación de la Ley General de Minería Metálica que vulnera los derechos humanos de la población salvadoreña.
Exigimos la derogación de la ley de agentes extranjeros porque constituye una violación flagrante a la Constitución y a los tratados internacionales. Esta ley, aprobada por la Asamblea Legislativa de El Salvador a solicitud y controlada por Nayib Bukele, representa un control político sobre organizaciones no afines al Ejecutivo y a la población organizada. Esta ley viola el núcleo esencial del derecho a la libertad de asociación, libertad de expresión y libertad de contratación, contenidos en los artículos 6, 7 y 22 de la Constitución de El Salvador. El gobierno de Nayib Bukele, bajo la excusa de calificación de agentes extranjeros a cualquier entidad física o jurídica que sea beneficiaria o mantenga vínculos de cooperación internacional, pretende silenciar a las personas y organizaciones identificadas como opositoras y evitar cualquier ejercicio de libertades públicas como la de expresión, asociación, la de participar en la dirección de los asuntos públicos, derecho e independencia y actuar arbitrario e ilegal de los órganos administrativos y judiciales en el país. Hace prever el uso de esta normativa con el objetivo de producir un efecto inhibitorio del debate público y de la participación democrática, especialmente cuando se cuestiona el gobierno por la falta de transparencia y los altos niveles de corrupción al más alto nivel del gobierno. Es preocupante cómo la ley tiene la capacidad de cancelar la personería jurídica de cualquier organismo u ONG sin intervención judicial y bajo criterios ambiguos que pretenden interpretar de cualquier manera la ley. Por todo esto, pedimos su apoyo y solidaridad en la denuncia y exigencia para que el gobierno de Bukele ponga fin al régimen de excepción y cese la persecución a las y los defensores de derechos humanos. Gracias. Lankidetzako eta elkartasuneko euskal erakundeok salatu egiten ditugu El Salvadorren gertatzen ari diren giza eskubideen urraketa larriak, Nayib Bukeleren erregimenak azken urteotan gauzatu dituenak. Beste behin ere, gure babesa eta elkartasuna adierazten diegu mugimendu feministari, sindikatuei, LGTBIQ+ biztanleriaren defentsarako erakundei, giza eskubideen aldeko erakundei, baita ere kazetariei, ingurumenaren eta lurraldearen defendatzaileei, salbuespen erregimenaren biktimei, ama bilatzailei eta erakunde akademikoei. Era berean, mugimendu horiei defentsa legitimorako eskubidea aitortzen diegu giza eskubideen bizitza duinaren eta zigor gabetasunaren aurkako borrokan. Algunas de nosotras hicimos parte de la delegación vasca que el pasado enero visitó El Salvador en el marco de NARE, Programa Vasco de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. Junto con representantes del Gobierno vasco y del Parlamento vasco, pudimos constatar la persecución contra las personas defensoras de derechos humanos y el cierre total del espacio cívico, las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias y masivas con ausencia de garantías procesales, la impunidad, la falta de independencia judicial, la desprotección y el desamparo de las víctimas que no tienen ninguna institución a la que acudir, la situación de crisis humanitaria que se vive al interior de las cárceles, que incluyen testimonios sobre hacinamiento extremo, tortura, tratos inhumanos y degradantes, los ataques a la libertad de expresión y la libre información, la falta de transparencia y acceso a la información pública, el grave retroceso en los derechos y libertades de las niñas, mujeres y personas LGTBIQ+, la desprotección de la infancia y la adolescencia y el deterioro del sistema público en detrimento del aumento del gasto militar y presidencial. Beatriz kasuaren epaia betetzeari eta El Salvadorreko egoerari buruzko legez besteko proposamena joan den maiatzaren 22an onartu zen Eusko Legebiltzarrean. Proposamen horretan eta Euskal Ordezkaritzak urtarrilean egindako bizitaren txostenean jasotzen den bezala, 2022ko martxoan ezarri zen salbuespen egoerak indarrean jarraitzen du 38 luzapenen ondoren. Banden aurka borrokatzeko ustezko segurtasun estrategia baten aitzakian, kontrol politiko eta sozialeko estrategia zabalago bat gauzatzen ari da erregimena. Eta 85.000 pertsona atxilotu ditu erregimenak legezko prozesurik gabe, hau da, herritar helduen 2,5%. Era berean zenbait lege eta erakunde erreformatu ditu estatuaren errepresioa areagotzeko eta gobernuaren jarduna kontrolatzen zuten mekanismo
mekanismoak ezabatzeko. A pesar del relato oficialista que impone la narrativa del éxito de la seguridad, el régimen de Bukele se enfrenta cada vez a más voces críticas que desde el interior del país y desde la comunidad internacional denunciamos una política que genera graves violaciones de los derechos humanos. En el marco del creciente proceso de criminalización de personas, organizaciones, comunidades y redes defensoras de derechos humanos, queremos denunciar y mostrar nuestra preocupación por las detenciones de Ruth López de Cristosal, Alejandro Enríquez del Foro del Agua, Fidel Zavala de UNIDEC y de las personas vinculadas al caso de la Floresta. Eta egoera horren aurrean, biziki eskatzen dugu salbuespen egoera indargabetzeko eta etenda dauden konstituzio eskubideak eta bermeak berrezartzeko. Salbuespenezko mekanismo bat ezin da bihurtu segurtasun politika publikoaren estrategia iraunkor. Estrategia hori ezin da jazarpenean eta estigmatizazioan oinarritu. Eta ezin dira ezeztatu beharrezkoak diren berme judizialak. Beraz, bermeak eskatzen ditugu atxilotuen bizitzarentzat eta osotasun fisiko eta emozionalarentzat. Errespetua eskatzen dugu bidezko prozesuarentzat, giza eskubidentzat eta herrialdeko pentsamendu kritikoarentzat. Era berean, arreta eskatzen dugu kartzeletan gertatzen ari den krisi humanitarioarentzat. Ante la gravedad de las denuncias recogidas por la delegación vasca en su visita de enero, consideramos que la finalización del régimen de excepción debe ir acompañada de investigaciones para el esclarecimiento de la verdad y la depuración de responsabilidades institucionales e individuales ante las violaciones de derechos humanos cometidas, violencias que pueden constituir en muchos casos crímenes de lesa humanidad, como es el caso de las desapariciones forzadas o las muertes bajo custodia. Las víctimas y sus familiares deben tener acceso a mecanismos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Urgimos a adoptar políticas públicas que permitan ejercer la defensa de los derechos humanos, garantizando el pensamiento crítico, el periodismo, la oposición política y el derecho a la protesta. Se hace urgente la finalización de los señalamientos, los actos de violencia y las campañas de desprestigio y criminalización contra su legítima labor en defensa de la libertad sindical, la defensa de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres y la población LGTBIQ+, o la defensa de la tierra, el territorio y los bienes comunes frente a la implementación de megaproyectos extractivos como la minería metálica o las grandes infraestructuras y proyectos turísticos. Biziki eskatzen dugu emakumeek indarkeriarik gabe bizitzeko duten eskubidea babesteko. Emakumeen indarkeria gabeko bizitzarako lege berezi integrala, hau da LEIB, benetan gauzatzeko eta Beatriz eta beste zenbait versus El Salvador kasuan CIDH-ren epaitik eratorritako gomendioak betetzeko. Azkenik, deitoratu egiten dugu berriki onartu den atzerriko eragileen legea, eta kezka handia eragiten digu. Lege hori gauzatzen bada, gero eta txikiago izango da esparru demokratiko eta gero eta handiagoa gizarte zibilaren kriminalizazioa. Eskerrik asko. Da honekin amaitzen dugu. Bai. En la nota de prensa se ve que el régimen de excepción sigue vigente tras 38 prórrogas. Esto no tiene límite. Las prórrogas, quiero decir. Bueno, sí, efectivamente, el régimen de excepción está regulado en la Constitución de El Salvador, pero su legalidad estaba en un plazo de 60 días. Esto es por excepciones, como dice su palabra. Tendría que haber sido de forma temporal y no de forma permanente, pero Bukele ha utilizado ese mecanismo como una trampa vendiendo al mundo que está combatiendo la seguridad, cuando detrás de eso ha sido un pacto entre las pandillas y Bukele, y esto lo ha revelado varios medios periodísticos. Más allá de eso, es una utilización ahora para mecanismos de represión. Tener el régimen de excepción, por un lado, cuando alega que hay seguridad en el país, y por otro, obviamente, está siendo utilizado para eliminar garantías de cualquier ciudadano. Es decir, que las garantías que se elimina dentro del régimen de excepción es no a la libertad de asociación,
Uno de los casos fabricados es precisamente el de nosotros porque criminalizan el hecho de cualquier movimiento popular, cualquier tipo de organización. Lo segundo es que cualquier persona a criterio de un policía nacional civil puede ser detenido mientras se investiga si la persona tiene vínculos o no. Puede estar hasta 3 años en prisión, que precisamente ya llevamos más de 86,000 capturas en estos 3 años. Somos uno de los países de mayor personas encarceladas. Y por otra parte, ahora ese mismo mecanismo es utilizado para casos como defensores de derechos humanos, que es precisamente de los nombres que se han mencionado, todos están con el crimen organizado. Es decir, eleva un poco más el nivel de una judicialización de la política, ya que todos los órganos estatales y todas las instituciones están gobernadas solo por Bukele. En El Salvador no hay ninguna institución que un ciudadano pueda pedir un auxilio o pueda acudir, porque obviamente está gobernado por una persona afín al régimen y la policía al servicio del régimen. Entonces, todo esto, obviamente, la recaudación ante falta de educación y de salud está destinada ahora a la Fuerza Armada y con una amenaza de desaparecer a la Policía Nacional Civil y convertir como una policía militar, que ya en algunas imágenes ya se logra ver precisamente ese tipo de autoridades en El Salvador. O sea, que acaba de decir que no hay división de poderes. No lo hay, no lo hay. La mayoría gobierna en la Asamblea Legislativa el oficialismo. Bukele se encargó de hacer ciertas reformas para reducir el número de diputados, también el número de municipios, y se reelige con una Corte Suprema de Justicia que en la primera asamblea del 2021, con el oficialismo, le dieron un golpe a los magistrados de la Corte. Entonces, obviamente interrumpen, cambian los magistrados y también al fiscal. En esa interpretación de la Corte Suprema de Justicia es que Bukele se ha reelegido, que es inconstitucional la reelección, nosotros ya lo mencionamos, que es un dictador como tal, y en la misma, a pesar de tener una buena popularidad, en la última encuesta hace como un mes, de tener del 80%, pues ha bajado a tener el 55%, y como Bukele no está solucionando otros problemas en El Salvador, y ante la falta de esas promesas, ahora cuando las personas demandan o las organizaciones demandan una necesidad, entonces ahora es represión. Eso es lo que estamos viviendo en El Salvador. Y es un modelo y un problema que nosotros decimos no es solo El Salvador, ya que a nivel de América y con la alianza también de Trump, vemos que ahora el régimen de excepción se elevó a nivel internacional y los inmigrantes también ya son tratados como criminales, pero es un mecanismo que también ha sido utilizado internamente en El Salvador. Perdón, solo quisiera apuntar que el actual fiscal en el año 2009 era el fiscal a cargo de los casos de los asesinatos de los ambientalistas y él mintió en los procesos. Él mintió, falsificaron pruebas y quisieron engañar y burlarse de la población salvadoreña en un montaje de los casos que hubieron, ocultando la realidad de los asesinatos de los ambientalistas. Dora Sorto tenía 8 meses de embarazo cuando la asesinaron. El compañero Marcelo Rivera, pudimos demostrar científicamente que estuvo vivo durante 12 días siendo torturado. Él desaparece 18 días, pero 12 días científicamente se demostró que estuvo vivo siendo torturado antes de asesinarlo. Y también en ese caso, Rodolfo Delgado falsificó pruebas. Por eso, los que asesinaron a Marcelo hasta el día de hoy siguen siendo impunes, porque no existe una voluntad de investigar. Imagínense a merced de qué tipo de funcionarios estamos en El Salvador. O sea, es una situación grave y peligrosa lo que está pasando en el país y creo que es importante que la solidaridad se haga sentir de la manera que se pueda denunciar este tipo de hechos. Bukele ha logrado instaurar un régimen con funcionarios leales, pero que también son personas peligrosas, que tienen un récord y una historia muy oscura dentro del andamiaje jurídico que ha existido, sobre todo en el tema de los ambientalistas. Tengo algunas amigas salvadoreñas que ya están exiliadas, que les dicen a algunas amigas nicaragüenses que también están exiliadas
les dicen las salvadoreñas a las nicas: ustedes son nuestro futuro. Caminamos hacia la situación de Nicaragua, solo que lo nuestro va a ser más rápido en llegar ahí. ¿Ustedes creen realmente que va a producirse una persecución, una cancelación de las organizaciones sociales, universidades, entidades de todo tipo, como ha ocurrido en Nicaragua en los últimos años? ¿Ese es el futuro que se avecina en El Salvador, tan terrible? Bueno, yo creo que no es ni tan futuro, ¿no? Ya hay una realidad, el mismo hecho de que estamos exiliadas. No solo nosotras somos como los rostros que hemos estado acompañando hoy, esta mañana acá, pero hay muchas y muchos compañeros que han tenido que salir del país, no solo para España, sino estamos en diferentes partes del mundo buscando resguardar nuestra vida por toda la persecución y la criminalización que existe. Por ejemplo, han desarrollado una estrategia con procesos administrativos que en teoría no debería de haber, digamos, gente detenida, porque estos procesos son administrativos, como la palabra lo dice, pero que están sirviendo para meterlos a la cárcel. Y ahí, ¿quién más? Te aplican régimen y te separan de un proceso administrativo y te llevan por el régimen. Entonces, al aplicar régimen, el proceso administrativo queda de un lado y continúas con régimen en detención. Entonces, el ahogamiento económico, por ejemplo, que tiene la Universidad de El Salvador ya es una realidad. O sea, no hace falta quizás que existan años para que eso se dé. Bukele ha mejorado la estrategia que otros han utilizado para la represión a las voces que alzamos la lucha por defender el territorio, por exigir derechos fundamentales, el acceso a alimentos de calidad, a que exista la posibilidad de transitar libremente en el país. Nos libraron de las pandillas, pero ¿quién nos libra del gobierno? ¿Ah? Esa es la realidad que estamos viviendo las y los salvadoreños. ¿Quién nos libra del gobierno que reprime, que hostiga, que intimida? Esa es la situación que se está viviendo allá y yo creo que es una realidad ahora, que no estamos en el futuro, estamos viviéndolo ahora. Bukele se ha elegido y reelegido de manera inconstitucional, no, ni siquiera por la mitad de la población, porque realmente hay que sacar datos estadísticos de ver cuánta gente vota, cuánta gente sale a ejercer este derecho. Y obviamente toda la infraestructura, al tomarse el Tribunal Supremo Electoral, les permite hacer este tipo de movimientos. Por ejemplo, el diputado de Cabañas no es de Cabañas y es Frank Mengíbar, un amigo de un hermano de Bukele que estudiaron incluso en Ginebra juntos, o sea, tienen una trayectoria de amistad por años. Pero ¿por qué lo llevaron a Cabañas? Porque les interesaba llegar a comprar las tierras que ahora son propiedad del hermano de Bukele también. Entonces, en estos años, desde el 2022 y en este segundo periodo, Bukele ha logrado un andamiaje jurídico que le ha permitido enquistarse en el poder y en la institucionalidad. Bueno, pareciera que ustedes están hablando de un Salvador diferente, porque uno se mete en internet, busca vídeos sobre Bukele, sobre El Salvador, y aquello parece, pues, no voy a decir que el paraíso, ¿no? Pero un país próspero, un país con idea con Bitcoin que no tiene nadie más, con megaproyectos, con libertad, ¿no? Porque ya las malas están encarceladas. Entonces, pues, hay ahí como una contradicción, ¿no? Entre lo que ustedes están contando y lo que uno busca o puede encontrar por internet. Entonces, que me expliquen un poco cómo puede ser esto. Bien, bueno, yo creo que ese paso acelerado mucho tiene que ver Estados Unidos.
Bukele desde su candidatura tuvo financiamiento como tal y es un modelo que no es un modelo nuevo, porque no hay que darle protagonismo que es un modelo personaje Bukele, no, es un modelo neofascista disfrazado ahora con la utilización de las redes sociales, ¿no? En el tema de las redes sociales es un espejismo que se da a conocer precisamente y el CECOT es un espacio de cine para Bukele. Ellos dejan entrar a quienes quieran para vender ese modelo, pero ahí están los pandilleros de 30, 40 años que ya habían sido condenados, no los que Bukele acaba de capturar y que incluso el CECOT es una de las mejores cárceles que existen porque después de 9 centros penales, ahí es donde están muriendo las personas, ahí es donde hay capturas arbitrarias, ahí es donde hay falta de asistencia médica, etc. Entonces, la realidad que les muestran al mundo como una cárcel de CECOT es muy diferente a los otros 8 centros penales que tenemos en El Salvador, por ejemplo. Eso es lo que no se miran ante las cámaras. Y lo preocupante de esa situación que plantea la pregunta con un modelo como el que están vendiendo es que después Centroamérica quiera una figura como esa. Y no está muy lejos que aquí en Europa también sigan ese mismo modelo, que quieran replicarlo, utilizar las redes sociales, vender espejismo, vender un discurso popular como Bukele, pero cuando ya se instalan en el poder, entonces muestran su otra cara. Y nosotros somos testigos, víctimas directas de revelar la otra cara de la moneda, la que obviamente no llega a los recursos que no tenemos en redes sociales, en medios de comunicación y toda una línea en ese sentido. Porque el tema de esto, que ha intervenido mucho Estados Unidos, ya lo vemos un Bukele en El Salvador, otro Milei en Argentina, y así sucesivamente. El problema es que todo esto, quien va a pagarlo, van a ser los pueblos y los más necesitados, y los recursos naturales, y la criminalización, que hoy por hoy, a nivel mundial, el tema de derechos humanos está en riesgo, y no podemos permitir que eso siga avanzando, porque son años de avances y mecanismos que ahora te pretende vender el tema de que normalicemos la seguridad en sacrificio de los derechos humanos. Y ese discurso obviamente es el que nosotros estamos combatiendo para seguir teniendo humanidad y en la defensa de los derechos, que obviamente esta labor no es fácil, es de sacrificios en todos los sentidos, defender los derechos de otras personas. De todas formas, frente a esta realidad, entiendo que la gente, las personas salvadoreñas en el exterior se están organizando y, según tengo entendido, este viernes por la tarde hay una concentración, ya una primera concentración y un anuncio, ¿no?, de una serie de comités o de un comité que ya se está empezando a organizar, no solo aquí, entiendo que en Europa, en otras partes del mundo. Entonces, no sé si pudierais dar alguna otra información al respecto, la convocatoria, etcétera. ¿Sí? Bueno, el día viernes los estamos invitando a todas a la Plaza Unamuno en el Casco Viejo para que puedan acompañarnos a las 7 de la noche. Vamos a estar el Comité de Salvadoreños en Euskal Herria haciendo una concentración también para denunciar este tipo de situaciones que estamos viviendo en El Salvador, ¿verdad?